Buenas noches a todos y bienvenidos a otro martes de fiesta del Manifestando Posibilidades. Manifestando posibilidades, prosperidad y abundancia sin límites, y hoy el título de nuestro grupo está más alineado que nunca con el invitado. Ya les voy a contar por qué. Welcome everybody to this night of Manifestando Posibilidades, and tonight's title for this talk is very aligned with our special guest, and I will tell you why. Richard Powell es facilitador, consultor, coach espiritual y autor. Richard Powell is a facilitator, a spiritual coach, and a author. Yes. Colega tuyo, ¿vale? Su libro es De la esencia, el título de su libro, De la esencia a la forma, la magia y el poder del triángulo de la manifestación. And Richard wrote a book called in Spanish, De la esencia a la forma, that covers in detail the triangle of manifestation. Y acá, bienvenido Richard, y te comparto que nuestro equipo somos fans del triángulo de la manifestación. Valeria nos ha compartido en algunas oportunidades sobre esta herramienta. Welcome, Richard. We want to share with you that we are fans of this triangle of manifestation, which we have shared in class before. We love that tool. Así que para quienes no conozcan esta herramienta, es una excelente oportunidad de aproximarse, y para los que ya la practicamos, de profundizarla, porque ya saben que las herramientas, mientras más las usamos, más rápido funcionan. So for those of you who this tool, the triangle of manifestation, is new, this is a great night to get introduced to this amazing tool. And for those of you who already have some experience with it, it's a great opportunity to start practicing, to continue practicing it, because the more you practice, the more you get out of it. Les comparto que Richard se dedicó durante más de 27 años al mundo de los negocios, donde fue director. So Richard has dedicated more than 27 years of his life to business, where he was a director. Paralelamente a esto, transitaba su camino espiritual. And on parallel, he walked his spiritual path or journey. Obtuvo un máster en Psicología Espiritual en la Universidad de Santa Mónica. He has a master's in spiritual sciences, psychology from University of Santa Mónica. Y un máster y un doctorado en Ciencias Espirituales en PTS. And a master's and a doctorate in spiritual sciences from PTS. Es ministro ordenado del MSIA, el Movimiento del Sendero, Interno del alma. He's an ordained minister in MSIA, Movement for Spiritual Inner Awareness. Fundado por su maestro espiritual y el de muchos de los que estamos aquí, y nuestro productor ejecutivo, diría Melba, John Roger. So founded by JR, John Roger, who is a spiritual teacher for many of us here tonight, and also the producer of these Tuesdays of Manifestando as per Melba, executive producer. en su taller y en su libro homónimo, en el taller que nos va a compartir esta noche, Richard habla sobre ejercicios y prácticas que tienen que ver con la manifestación y que él ha experimentado en su compartir con su guía, con su maestro, con John Roger. So in today's workshop, Richard is going to share with us exercises and tools that have to do with manifesting, and which he practiced and he experienced when walking his spiritual journey next to JR, John Roger. Y antes de darle paso a Richard, quería agradecerle profundamente. And before I give the space to Richard, I want to thank him profoundly. Y esto lo he compartido en privado con el equipo, haciendo la investigación para esta presentación. So I shared this in private with the team when I was doing the research to do this introduction. Me encontré con las redes sociales de Richard que desconocía. I found Richard's social media, which I was not aware of before. Las tienen en el mail de invitación a este encuentro.
with sharing the email that you received to be invited to this session. Y quedé absolutamente subyugada. Las descubrí hace una semana y cada vez que entro me quedo horas. So she discovered, Sol is saying that she discovered Richard's social media channels, and she could not stop going there every day for the last week. She fell in love with Richard's social media channels. Las imágenes, los textos, todo el contenido es absolutamente inspirador y transpiran tu ministerio, Richard. So the visuals and the words really demonstrate Richard's ministry, and that's something that really inspired Sol. Así que gracias por ese espacio de luz maravilloso que los invito a todos a que lo visiten. Thank you so much for that space of light in social media, and I invite everybody to visit your channels. Muchas gracias y ahora sí, bienvenido Richard y te escuchamos. Gracias. Thank you so much, Richard. Welcome, and this is all yours. All mine, huh? Okay. I just, so all of you know, I'm I am overcome with some gratitude and emotion for being here. A lot of people that I just saw here were on the journey with me for the last few decades. A lot of people that I'm seeing here. So it's bringing up a lot of emotions. I know that I'm plugging into an emotional culture, so that's fine with me. So, entonces, Richard nos dice que está sobrepasado de la emoción de estar esta noche con nosotros, que ve muchas personas hermosas que están aquí con su luz y que para él le despierta muchas emociones, que cuando está con nuestra comunidad latina siente esas emociones en su corazón. When you all started talking just a few minutes ago, I had a big rush of energy from Alex Padilla. Que cuando Sol empezó a hablar y lo empezamos a presentar, él tuvo una ola de emoción, de energía que le recordó a Alex Padilla. Alex Padilla, I met him in 1987 when I took a trip with John Roger to South America. Conoció a Alex Padilla en el año 1987 cuando fue con JR un viaje a Sudamérica. And on that trip, or a little after that trip, he made an announcement to everyone in the movement that we should start learning Spanish. Y en ese viaje, JR hizo un anuncio a la gente del movimiento de que todos deberían aprender español. There were a few people down there in Colombia and Venezuela and that were already associated with insight and different functions of the movement. And y encontró gente en Colombia y en Venezuela que ya tenían alguna cierta relación con el movimiento y con Insight. But it really hadn't started as big as it is now. And I do want to mention one person that landed in that part of the world before I did, before I met her, but she was with Alex and she's here tonight, which is... Y el movimiento Insight en ese momento estaba comenzando, eran sus orígenes, y él tuvo el honor de conocer una persona que esta noche está aquí y que le causa mucha emoción. Yeah, which is Karen Powell. Que es Karen Powell. So, sorry, I apologize. Se disculpa que está desbordado de emoción. Okay, all right, enough of that. So, suficiente de eso.
And we're going to talk about the triangle of manifestation. Vamos a hablar del triángulo de manifestación. So basically, the book is something that is very personal to me. In fact, I didn't know if I wanted to put it out publicly. El libro que él escribió es tan personal para él que no estaba seguro de hacerlo público. But I did work with clients, and it was like I had decades of training from a master. Y él trabajó con muchos clientes y en todo este proceso tuvo décadas de entrenamiento con un maestro. But it was time for me to step forward and begin to use the tools myself. Pero llegó el momento en su vida que le tocó dar ese paso hacia el frente y empezar a usar y a comunicar esas herramientas. It reminds me of the great artistic masters of the Renaissance period. Y le recuerda a los grandes maestros de la época del Renacimiento. Students would go in and basically try and parrot what the master was doing on the canvas. Y los estudiantes aprendían de lo que los maestros hacían en el Canva, en las telas. And try and learn by observing, watching, and doing what the master was doing. Y observaban y prestaban atención a lo que el maestro hacía y ellos también lo hacían. So I'm a slow learner. Soy un estudiante lento. Took me about 30 years to realize that I needed to not just hope the master would come and correct my painting, but I needed to create my own work. Y se dio cuenta 30 años para darse cuenta de que era momento de hacer su propia obra de arte en lugar de repetir lo que el maestro hacía. So I'll start with talking about something that JR said. Y empezó hablando de algo que JR decía. Focus on what you want to bring forward. Enfócate en lo que quieres crear. Simple. Muy simple. Not easy. No es fácil. The reason why it's not easy is because we have our unconscious that basically has been programmed since our birth or maybe even before. Y el motivo por el cual no es fácil es porque tenemos nuestro inconsciente que fue programado desde nuestra niñez o incluso antes de nuestro nacimiento. Tony Robbins had a great analogy for this. Y Tony Robbins tenía una buena forma de expresarlo. He was learning how to drive a very fast car in a race. Estaba aprendiendo a manejar un auto muy rápido en una carrera. So they got him in a simulator that would simulate him driving this racetrack. Y se subió a un simulador que pretendía que él estaba en una carrera de alta velocidad. And he had a coach behind him who said, wherever you want to go, put your eyes there. Y un coach detrás de él le dijo, donde quieras ir, pone los ojos ahí. So what he found is he would go in the simulator around the track very fast. Entonces iba rapidísimo alrededor de la pista en el simulador. His fear would start coming up that he was going to hit the wall. Y le empezó a dar miedo de que se iba a chocar una pared. And unconsciously he started looking at the wall. E inconscientemente empezó a mirar a la pared. And he would hit it. Y se la chocó. Every time. Cada vez. Even though he knew he was supposed to look where he wanted to go. Aun cuando sabía que tenía que mantener los ojos en donde él quería, a donde él quería ir. So if somebody says, I'm going to lose
10 pounds. Si alguien dice, voy a perder 10 kilos, And I'm going to do it with my willpower. y lo voy a hacer con mi fuerza de voluntad, No chocolate cake. sin comer chocolate, torta de chocolate. Only fruits, vegetables, and protein. Solo frutas, vegetales y proteínas. Why doesn't everybody just lose 10 pounds by this declaration? ¿Por qué es que la gente no pierde esos 10 kilos solamente declarándolo? Focus on what you want, right? Enfócate en lo que quieres, ¿cierto? And all of a sudden you find yourself binging on potato chips at midnight. Y de repente a medianoche te comes una bolsa entera de papas fritas. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? So now I'm going to introduce the triangle of manifestation. Entonces les voy a presentar el triángulo de la manifestación. So the most important part of the triangle to me is actually not the triangle. Y la parte más importante del triángulo para mí no es el triángulo. It is the unlimited supply, the infinite source that the triangle is connected to. Sino que es la fuente infinita a la cual está conectada el triángulo. There's a saying in MSIA, Berush Bishan, En el MSIA decimos Baruch Bashan, which means the blessings already are. que significa las bendiciones ya están presentes. So I just imagine that blessings are continuously pouring forward from the infinite supply, the infinite source. Entonces esas bendiciones están continuamente llegando hacia nosotros desde esa fuente infinita. It's like a giant waterfall pouring down. Como si fuera una catarata enorme que cae sobre nosotros. But if you are not in alignment to receive those blessings, Pero si no estás en alineamiento para recibir esas bendiciones, or your unconscious is programmed that I have fear, I have doubt, I don't think it can happen, I'm not good enough, o si tu inconsciente está programado para que pienses, tengo miedo, no sé si será para mí, no sé si me lo merezco, no soy suficientemente bueno. the triangle is not in alignment to receive the blessings. El triángulo no está alineado para recibir las bendiciones. So how do you get the triangle, which basically is formed by your unconscious, Entonces, ¿cómo haces, no, para que ese triángulo que está formado por tu inconsciente into alignment? se alinee? You can't just say, okay, my triangle is aligned. Y no puedes decir, ok, sí, está bien, mi triángulo está alineado. Declarations don't do it. Esas declaraciones no hacen la diferencia. Affirmations are a start. Las afirmaciones son un comienzo. So let me talk about the three sides of the triangle. Entonces, les voy a contar cuáles son las tres partes del triángulo. One side is the mental. Una parte, uno de los lados es el mental. So you can look at the mental as images that keep showing up in your mind. Y esa parte mental serían las imágenes que se te siguen apareciendo en la mente, The script that you play in your mind, las historias que te cuentas en tu mente, basically your beliefs. o sea, tus creencias. So that if the mental side of the triangle is saying, I'm going to try this, but it's not going to work. Entonces, si la parte mental del triángulo está diciendo, lo voy a intentar, pero no va a funcionar, Or I don't deserve this. o no lo merezco, That starts vibrating another side of the triangle, which is the emotional side. eso hace vibrar el segundo lado del triángulo, que es la parte emocional. So as the script is rolled through your mind,
Entonces, cuando te cuentas esa historia en tu cabeza, the emotions start reacting to what is said. las emociones reaccionan a lo que se está diciendo en tu cabeza. So you can start to have fear. Y puedes empezar a tener miedo. You can start to have depression. Puedes sentirte deprimido, deprimida. You can start going, this is not going to work, and feel that in your gut. Y puedes empezar a sentir esto no va a funcionar y sentirlo en tu instinto. And which would affect the physical side of the triangle. Lo cual empezaría a afectar la parte física del triángulo. That's the third side, is the physical side. Que es el tercer lado, la parte física. So basically, if your mind is going, I'm not good enough, it's not going to work, the emotions are fear and doubt. Entonces, si la mente dice no va a funcionar, no soy suficientemente bueno, las emociones reaccionan con miedo y dudas. The physical movement in the world may be nothing. Entonces el movimiento físico en el mundo puede llegar a ser nada. You're frozen. Estás congelado. Or you're sitting on the couch and your physical movement is to reach into the bag of the potato chips and eat them. O estás sentado en tu sillón y la parte física que haces es solamente agarrar esa bolsa de papas fritas para comértela. The paradox in this Y hay una paradoja en todo esto. is all the while you're doing this dance on the triangle of manifestation, on the triangle, it's not manifesting. Todo lo que está ocurriendo en el triángulo que no se está manifestando, the unlimited blessings are pouring down around you. a pesar de esto, las bendiciones infinitas siguen cayendo alrededor tuyo, Waiting for you to come into alignment for them to come into your life. esperando que tú te alinees para poder entrar en tu vida. So I heard about the triangle of manifestation in 1993. Yo escuché de este triángulo por primera vez en el 1993. There was someone sitting next to me who I viewed as someone who could see into the other realms, into the other levels. Había alguien sentado al lado mío que yo consideraba que podía ver en otras dimensiones. And he said, oh my God, my guides are telling me this is some of the most important information to be brought forward in this group. Y dijo, Dios mío, mis guías me están diciendo que esta es una de las informaciones más importantes que podemos traer ahora a este grupo. I'm glad he said that because my main reason for going to LA in 1993 to Y me take alegra que haya dicho esto porque la primera razón más importante por la cual fui a Los Ángeles en el 93 to take the Masters of Spiritual Science from PTS fue tomar la maestría en Ciencias Espirituales de PTS. was to get sleep Era para poder dormir. because Karen had just had our son who had not decided to sleep through the night yet. And we were both in severe sleep deprivation. Hacía poco habían tenido su hijo con Karen y el hijo no dormía la noche, entonces estaban exhaustos de no dormir. So if this person hadn't have said that, I probably would have slept through it. Y si esta persona no hubiera dicho eso, yo probablemente me hubiera quedado dormido durante ese curso. Just to be honest. Para ser honesto. So after some very, let's call it my dark night of the soul that happened in 2008 and 2009. Y digamos que luego de la noche oscura de mi alma, como me gustaría llamarlo, que fue en el 2008-2009, I started getting memories of things coming to me in order to step out of what I had created negatively in my life. empecé a tener como ciertas memorias, señas de salirme de aquello que había creado en mi vida que era negativo. And one of the first pieces that came forward was the triangle of manifestation.
Y una de las primeras herramientas que se me presentó fue el triángulo de la manifestación. So I kept wondering, how the hell did I have such a bad thing happen to me? Basically, the worst thing that could have possibly happened to me, my biggest fear, came upon me. Básicamente, el miedo más grande que yo tenía se hizo realidad. So I wondered, how did this happen? Y me preguntaba cómo es que esto ocurrió. I have been with a master for so long, and this is not supposed to happen to me because I'm spiritual. Y había estado con el maestro, con su maestro espiritual tanto tiempo que decía, ¿cómo esto me está pasando a mí? Se supone que esto no le pasa a las personas espirituales como yo. So after basically realizing that part of what I had implanted in my triangle of manifestation, the unconscious mental and emotional part, was because I had hurt the people that I had loved so much that I should be punished. Y lo que él había plantado en el triángulo de la manifestación, desde lo inconsciente, mental y emocional, era que como él había lastimado a las personas que amaba, él merecía ser castigado. This was not a conscious thing. It took a couple of years for me to realize this. Y no fue algo consciente, le llevó muchos años darse cuenta de esto. So I started doing research and came across a lot of information based on how do I plug into the triangle of manifestation and make it move my way. Y empezó a hacer un montón de investigación para ver cómo podía utilizar el triángulo de la manifestación para que funcionara para él, a su favor. How can I reprogram my unconscious? ¿Cómo puedo reprogramar mi inconsciente? So basically, it was to, I had all the tools, I had the toolbox. Y básicamente tenía toda la caja de herramientas. But I stopped right before I started changing my unconscious. Pero me frenaba justo cuando lo importante era cambiar mi inconsciente. So basically, I had to dedicate myself to going in and reimagining my world. Entonces tuve que ir dentro mío y básicamente reimaginarme mi mundo. Every day. Cada día. I would use another tool that I found that I was taught in 1984 in an Insight seminar. Y empecé también a utilizar otra herramienta que aprendí en Insight en el año 1984. But I didn't use until 2014, 2015. Pero la verdad es que no la usé hasta el 2014-2015. Which is the inner sanctuary. Que es el santuario interno. So I would go in and I would recreate what I would call my success point, my living vision. Lo que hacía era iba dentro del santuario y recreaba lo que para él era su punto de éxito, su visión exitosa. Inside, well, I call it my inner temple. Dentro de ese templo interno. And it's a very specific process, but basically, es un proceso muy específico, pero básicamente, I learned that if I wanted to change my unconscious, aprendí que si iba a cambiar mi inconsciente, I needed to get into my mind into what's called a theta state of consciousness. It's called what? Theta, T-H-E-T-H-A. Sí. Aprendí que tenía que llevar mi estado interno a lo que se llama las ondas teta, que son como ondas de meditación. So basically, there are different brainwave states. Hay distintas ondas cerebrales. When you're thinking like you're doing your normal day activities, there's the beta state. Cuando estás haciendo tus actividades diarias, esas son las ondas beta.
Your mind's moving, you're thinking, you're talking, you're doing all these things. Tu mente se mueve, estás pensando, estás hablando, haciendo cosas. Then you go into, when you start to slow down, you go into an alpha state. Y cuando empezás a bajar esa intensidad, empezás a entrar en las ondas alfa. You start to relax. Te relajas. You start to go into a meditative state. Empiezas a estar como un estado meditativo. The next is the theta state. Y el próximo nivel es theta. Right before you go to sleep, right on the verge of you going to sleep, you go in, your brainwave goes into a theta state. Justo en ese momento antes de que te duermas, tu cerebro, las ondas de tu cerebro van a ese estado theta. So children, from the time they're born up until about 7 or 8 years old, Y los chicos desde que nacen hasta los 6, 7 años, live most of their life in the theta state. viven casi toda su vida en ese estado theta. How can a child learn a language by the time they're 3 years old? ¿Cómo puede ser que un niño aprenda el lenguaje para la edad de que tiene 3 años? Because it's imprinted in the theta state. Porque se le queda impreso en esos estados theta. This is also expanding that. The child is also imprinted because they're in the theta state with basically everything going on in the home they're raised in. Y va más allá del lenguaje. Básicamente se le queda impreso al niño en ese estado theta todo lo que ocurre alrededor, lo que ocurre en su hogar, The culture they're in, la cultura en la que viven, the people they're around. las personas de las cuales se rodean. It doesn't need to be spoken. No tiene que ser hablado. They're imprinted with emotions. Queda impreso a través de la emoción. Basically, the unconscious state of the people around them is part of their imprinting. Y básicamente el inconsciente de las personas que lo rodean quedan impreso en ellos, en los niños. So, coming back to me, Volviendo a mi historia, much older than 8, más viejito que 8 años, how do I reprogram my unconscious state? I go into a theta state. ¿cómo hago entonces, como soy mayor de 8 años, para reprogramar todo ese inconsciente? Me voy a lo que es el estado theta. And because I'm going into the theta state and I create what I want to have in my life. Entonces lo que hago es, me pongo en ese estado theta y recreo lo que yo quiero en mi vida. Using the triangle of manifestation, using the mental imagery that I'm seeing. Básicamente usando el triángulo de la manifestación y las imágenes mentales, las veo en mi mente. The script that I'm hearing, I'm creating the script, I'm writing the script, I'm directing this. Y las historias que me digo en mi cabeza las creo yo, las dirijo yo y yo las lidero. And while I'm in the theta state, I'm also starting to feel what it would be like to have this new world. Y cuando estoy en ese estado theta, también me permito sentir qué es lo que yo sentiría si estuviera en este nuevo mundo. And that is, I'm doing a re-imprinting. Y estoy haciendo una reimpresión. And then I actually go deeper into what I call the essence. Y luego voy aún más profundo en lo que yo le llamo la esencia. So the essence is a deeper thing than just emotion. Y la esencia es mucho más profundo que la emoción. Say you want to bring forward, some people go, well, I want to manifest something. I want to manifest a car, a red Corvette. Digamos que quieres manifestar algo, como por ejemplo un auto rojo, un Corvette rojo. So usually they go in and go, okay, what color is the car? Is it leather seats? Is it convertible? Te empiezas a imaginar, bueno, el auto es rojo, tiene asientos de cuero, es convertible. But I like to take it deeper. Pero a mí me gusta llevarlo aún más profundo. I imagine myself driving the car, Me imagino conduciendo el auto. going fast in a mountain road Me imagino manejando rápido en un camino montañoso, with the wind blowing through my
skull because I don't have hair. con el viento que me da en la cabeza porque no tengo pelo. And I start feeling the essence of what that is to me. Y siento la esencia de lo que eso representa para mí. I look at the sky and the blue sky and the white clouds. Miro el cielo azul, las nubes blancas. I start smelling the pine trees because I'm driving in the mountain and I smell the smell coming into me. Huelo los pinos, estoy manejando en la montaña rodeado de pinos y huelo esos pinos. I make it real using all my senses. Y lo hago bien real usando todos mis sentidos. And then I drop into the essence of what that is to me. Y me meto derecho en la esencia de lo que eso es para mí. Freedom, Libertad, freedom, libertad, joy. alegría. So these are my essence pieces, joy, freedom. Esas son las esencias para mí, la libertad, la alegría. And connecting in with God's creation coming through me. I can go as deep as I can with this essence. Y me permito conectarme con la esencia de Dios que está atravesándome, pasando por mí, y ahí me permito conectar con la esencia de esa experiencia. I'm in a theta state. I'm living this inside of me. Estoy en un estado theta, estoy viviendo todo esto dentro de mí. And if you really go in deep enough, your mind cannot tell the difference between if this really happened to you in the world or if it was imagination. Y cuando vas tan profundo en ese estado, la verdad es que tu mente no puede diferenciar si está ocurriendo en la vida real o si está ocurriendo en tu imaginación. So, theta state, a little bit more about that. There's a number of ways to get into theta. Un par de cosas más. Hay ciertas formas de entrar en ese estado theta. Music. If you go on YouTube, you can find theta channels all over the place. En YouTube puedes encontrar música que tienen canales theta por todos lados. There was a great master called Neville Goddard, who I love. Hay un maestro que a él le encanta que se llama Neville Goddard. Neville Goddard, Neville Goddard. And what he would do, he had a spiritual teacher named Abdullah. Que tenía un maestro espiritual llamado Dula. And what he was told was he lived in New York City and he wanted to go back to where he was born, which was Barbados. Y él vivía en New York y quería volver a donde había nacido, que era Barbados. And this was in the 1920s during the Great Depression. Durante la Gran Depresión en el año 1920. So Abdullah said, okay, you're there. Y Abdullah, su maestro, le dijo, bien, ya estás ahí. When you go to sleep at night, close your eyes and imagine you're in your bedroom in Barbados. Entonces, cuando te vayas a dormir, justo antes de dormir, te cierra los ojos e imagínate en Barbados. You're listening to the ocean waves outside your window. Y escuchas las olas del mar afuera de tu ventana. You're smelling the ocean in your room. Y hueles el océano dentro de tu habitación. But do this right before you go to sleep. Pero hazlo justo antes de irte a dormir. They didn't call it that at the time in the 1920s, but that is where the theta state is, right before you cross over to go to sleep. No le llamaban de la misma forma en el año 1920, pero eso es exactamente donde ocurre el estado theta, que es justo antes de quedarte dormido. Guess where he wanted to be there at Christmas. Él quería estar ahí para Navidad. So he made it there at Christmas. He didn't tell anybody about wanting to go except Abdullah. Y lo logró. No le dijo a nadie excepto a Abdullah que iba a ir para Navidad. So he created that. Y lo creó. So the thing that got me to think about how to step forward into also manifesting what I wanted to do is, how are we doing on time, by the way? I don't know. I have no idea what time it is.
We have like 50 more minutes. We have time. Yeah. Okay. Okay, so I'm going to talk about the Berlin Wall. You're going to talk about? The Berlin Wall. Okay. Va a hablar del muro de Berlín. In 1988, En el 88, I went on a trip with John Roger and a group of people fue en un viaje con JR y un grupo de personas to Germany, a Alemania, to Russia, a Rusia. Russia and Germany. So we went to Berlin. Fueron a Rusia y Alemania y pasaron por Berlín. And it was in 1988. So communism was still running the show in the USSR. Entonces, en esa época, en el 1988, el comunismo estaba muy fuerte en lo que era la Unión Soviética. And the Berlin Wall was still up. Y el muro de Berlín estaba en pie. And Eastern Berlin was a dead city. Y lo que era la parte este de Berlín era una ciudad muerta. And Western Berlin was vibrant and alive. Y la parte oeste de Berlín era bien vibrante y viva. So when we went to Berlin and saw the wall, JR said something crazy. Y cuando fuimos a Berlín y vimos el muro, JR dijo algo muy loco. He said the Berlin Wall will be down within 2 years. Dijo, el muro de Berlín va a caer dentro de 2 años. And he said, I have planted a lightworm in the wall. Y dijo que había plantado un gusano vivo dentro de la pared. And immediately I went, you did what? Y yo dije, ¿qué hiciste? And he said, your job is to see the wall down. Y dijo, tu trabajo es ver que el muro cae. Send the lightworm light, and it will feed off of that and crumble the wall. Mándale luz a ese gusano de luz y va a empezar a comer la pared desde dentro hasta que caiga. And visualize where the wall once stood, that there will be parks and children riding their bikes in the parks and playing. E imagínate, les dijo, que donde estaba el muro vamos a tener parques y chicos jugando en los parques y andando en bicicleta. It happened within the 2 years. Y ocurrió dentro de esos 2 años. And I was blown away because Y yo no lo podía creer. I was like, no way, no way. Dije, no hay forma. ¿Cómo es esto posible? After that amazing thing happened, Después de que esa cosa increíble ocurrió, in 1989, en el 89, I had a brilliant idea decades later in about 2015. tuve una idea brillante allá por el 2015, 10 años después. Like I said, I'm a slow learner. Como les dije, aprendo lento. That JR had given us a template on how to create. Me di cuenta de que JR nos había dado un modelo de cómo crear, manifestar. Basically, it was the living vision that I described. Y que básicamente era esa visión viviente que les describí. There was another piece to it. Y había una parte más en esto. There was a group of us that were holding that vision. Era un grupo de nosotros que mantenía esa visión. And I come to find out later there were a number of groups holding that vision. Y luego me enteré que eran varios grupos que mantenían esa visión. So I learned later on by a woman named Lynn McTaggart. Y aprendí luego de una mujer que se llama Linda McTaggart, The power of group manifestation. el poder de la manifestación grupal. She wrote a book called The Power of 8. Y ella escribió un libro que se llama El poder de los 8. And she did some scientific information, some scientific studies of when groups would focus in on holding a living vision.
Y ella hizo estudios científicos de que cuando un grupo mantiene una visión, it would definitely, the more people doing it, it was like it turbocharged the manifestation into coming into form. cuanto más gente lo hacía, era como una manifestación que se hacía realidad como cargada por un turbo, en forma acelerada. I started, I was doing groups in 2015 and I started playing with that, having groups hold for each other's manifestations, and it's pretty profound. Lo hice en el 2015, yo trabajé con grupos y hacía que el grupo sostuviera las visiones individuales de los miembros y eso fue muy poderoso. So it always is wise to have people holding a vision with you that actually you can trust will hold the vision for you. Entonces es importante que tengas alrededor tuyo un grupo de personas que mantiene tu visión y que tú puedas confiar en ellos para mantener esa visión por ti. I look at a living vision as a child forming. Y veo esa visión viviente como un niño en formación, en desarrollo. So you want to have people, you want only the people that you want to nurture the child and see it grow up strong to be told about that. Entonces solamente quieres que las personas que realmente quieren que el niño se desarrolle y crezca, solamente esas personas cuéntales cuál es tu visión viviente. So many of my living visions I don't talk about until I see them manifest. Y muchas de mis visiones vivientes yo no las comparto hasta que se manifiestan. So the one major piece that I realized from the Berlin Wall Y algo importante que me di cuenta con esto del muro de Berlín was that this living vision not only shifted our consciousness, fue que esta visión viviente no solamente cambió nuestra conciencia, but it also shifted the world. pero también cambió la del mundo. So it wasn't me just having a positive focus, it was me moving and becoming a co-creator to create in this world. No solamente no era que yo mantenía una visión positiva, sino que estaba siendo un co-creador, creando lo que estaba ocurriendo en este mundo. You do this all the time anyway. Y de todas formas esto lo haces todo el tiempo. Whenever you say, oh, that's not going to work, Cada vez que dices no va a funcionar, guess what you create? adivina qué creas. You're right. Tienes razón. So another thing that I would highly recommend is this is not something that you should go, well, I'm going to try it once or twice and see if it happens. Y otra de las cosas que te recomiendo que lo pruebes un par de veces y ver qué pasa. You are shifting something that no matter how, depending on how old you are, was laid down deeply if you had trauma. Si tuviste alguna especie de trauma, depende de la edad que hayas tenido, puede estar enterrado muy profundamente en ti. And has been habitually part of how you live your life up until the point right now. So once or twice will not shift it. Entonces, si ese es el caso y está muy profundamente enterrado en ti, es parte muy habitual de tu vida y tal vez una o dos veces no van a ser suficiente para cambiarlo. Another thing that Jerry used to say is, I can lift your karma. Una de las cosas que JR decía era, puedo limpiar tu karma, But you're still left with your habits. pero aún te quedas con tus hábitos. So your habits can bring karma back again. Entonces, esos hábitos pueden volver a traerte el karma. Some living visions can take a week to shift. Algunas visiones vivientes pueden tardar una semana en cambiar Some can take years, y algunas pueden llevar años. depending on how deep your belief system is. Depende de cuán profundo tu sistema de creencias es. So my one main suggestion Mi sugerencia número 1
is if you're going to do this, do it every day until you feel the shift inside of yourself and you feel the essence of what you want to bring forward. Es que practiques esto todos los días hasta que sientas dentro de ti un cambio, que puedas sentir dentro de ti la esencia de lo que quieres manifestar. The closer you get to manifesting it, Cuanto más te acerques a manifestar lo que quieres, in my experience, the more the habits are going to fight you. en mi experiencia, tus hábitos te la van a hacer difícil And they're going to want you to stop y van a querer que pares, because they're fighting for their life. porque están luchando por su subsistencia. So keep going, and you're going to go through what I call the wall of contraction. Continúa caminando y vas a atravesar lo que llamo la pared de la contracción. And if you move past that, then the manifestations can start to come. And I've seen it. Y si te mueves, si atraviesas esa pared, la manifestación va a ocurrir. Yo vi que ocurrió. Yeah. Okay. That's pretty much, there's a lot more in terms of, I have other tools and techniques, but this is the main one. And basically, if you find yourself starting to have a script that's not healthy running in your mind. Tengo otras técnicas, pero esta es la principal. Pero les quiero decir que si ustedes tienen una historia que no es muy empoderadora o positiva dentro de su cabeza, As you go through your life, as you go through your day, y la escuchas cuando vas por tu día, cuando estás haciendo tu vida normal. This is another tool I'll tell you real quick. I do deflect. Les voy a compartir una técnica que hago que es deflect, como deflejar. Right, it's a pattern interrupt. You're interrupting that pattern. Que es básicamente que estás interrumpiendo el patrón. That's John Roger taught me about deflect. Y John Roger me enseñó esta técnica. But I've added two more things. Deflect because I want to reprogram where my mind is going to go. So I go deflect. Entonces yo le agregué dos cosas. Una es freno el patrón y redirijo mi mente hacia donde quiero que vaya. Reprogram. La reprogramo. And then I have an affirmation that I have that's like the antidote for whatever my negative mindset is. Y luego tengo una afirmación que es como el antídoto de aquello negativo que me da vueltas en la cabeza. For example, Por ejemplo, if all of a sudden I start running a script in my head about not having enough money, si por ejemplo tengo esta historia que me da vueltas en la cabeza de que no tengo demasiado dinero, and I start becoming aware of that because it is unconscious, so it es inconsciente esta historia, pero me estoy dando cuenta de que me está resonando en mi cabeza. I go deflect. Lo que hago es deflejar. Reprogram, so I'm talking to myself, I'm reprogramming this old pattern, this old script. Reprogram. Entonces corto el patrón, reprogramo, me digo a mí mismo reprogramo. Large sums of money are coming to me. Y digo, grandes sumas de dinero están viniendo hacia mí. In perfect timing and perfect ways. En el momento perfecto y en la forma perfecta. I have more than I need. Tengo más de lo que necesito. Whatever the affirmation is, I just start running in that until I start feeling the shift. Cual sea que sea la afirmación, la sigo corriendo en mi cabeza hasta que siento un cambio dentro de mí. Okay. Those are the two tools I'll tell you. So, Esas son las dos herramientas que les voy a compartir. yeah. Go ahead and close your eyes. Cierra los ojos, Take in a deep breath. toma una respiración profunda And we ask that the beautiful Christed white light coming down from the heart of God y pedimos que la hermosa luz blanca del Cristo venga hacia nosotros desde el corazón de Dios, fill, surround, and protect us. que nos llene, nos rodee y nos proteja. And we ask for our own angels and guides to be with us. Y pedimos que nuestros ángeles y guías estén con nosotros.
We ask for the balance of the Father and the Mother God. Pedimos el balance del Padre y de la Madre Dios, The masculine and the feminine aspects. la parte masculina y femenina de Dios, Be present with us. y que esté presente aquí con nosotros. And I ask for the presence of the Christ and the traveler, Y pido la presencia del Cristo y del viajero, the consciousness of John Roger. la conciencia de John Roger, And we ask that any karma, negativity, or imbalance be lifted. que cualquier karma, negatividad o falta de balance se eleve. We also ask for the expansion into the blessings that are continually pouring forward. Y que nos podamos expandir en esas bendiciones que continuamente están rodeándonos. The abundance, prosperity, wealth, and riches. La abundancia, la prosperidad, la riqueza, Always for the highest good. siempre por los más altos fines. So just imagine this entire group forming a circle in your creative imagination. Usa tu imaginación creativa, imagínate este grupo de personas formando un círculo And see a column of white light emanating from the heart of God coming down through this group. Imagínate una luz blanca que emana desde el corazón de Dios directamente llegando a este grupo Anchoring itself into the core of the earth. y anclándose en el centro de la tierra. And as this column of light goes through the group, we ask that it ignite each one of our heart's desires, our living vision. Y pedimos que esta luz que atraviesa cada uno de nosotros, que encienda esa visión personal interna, ese sueño que cada uno de nosotros tenemos. This is what we truly want in our lives. Esto es lo que realmente queremos en nuestras vidas. And we ask that anything, any pattern, any karma, anything that stands between ourselves and the fruition of this living vision be taken up. Y pedimos que cualquier patrón, cualquier karma que se atraviese entre nosotros y el que se haga realidad esta visión, que sean disueltos. And at the same time, the blessings that are pouring forth from the unlimited supply coming down and filling our cups. Y que a la vez esas bendiciones que vienen desde lo más alto y llegan hacia nosotros, que llenen nuestras copas. Filling our cups until they overflow and fill those people that we love, touching into their living visions and igniting them as well. Y que esas bendiciones rebalsen nuestras copas y que lleguen también a las personas que amamos para que ellos también puedan encender dentro de sí sus visiones. We are so grateful. Estamos muy agradecidos. We're grateful for the awareness. Agradecidos por las tomas de conciencia. And of course, we are always asking this for the highest good. Y por supuesto que pedimos todo esto por los más altos fines. The blessings already are. Thank you. Las bendiciones ya están presentes. Gracias. Okay. Gracias. Gracias. Wow.